Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. ¿Cómo detectar una mentira? Según la CIA, ni más ni menos, la agencia de inteligencia. Todos hemos sido víctimas de la mentira en alguna ocasión. De hecho, yo os hago una pregunta. ¿A quién no le gustaría saber cuando le haces una pregunta a alguien si esa respuesta que te da es la verdad o la mentira? Sencillamente, si te está mintiendo. Cuando preguntes a alguien. Una escritora, concretamente, una exagente de la CIA, su nombre es Susan Carnicero, esta señorita que veis aquí, ha pasado más de 20 años interrogando, entrevistando y poligrabando. Explica cómo detectar cuando alguien te está mintiendo. Esta mujer tiene libros muy interesantes, yo os los recomiendo. Pero uno de ellos es particularmente especial. Se titula Espiando la mentira. Espiando la mentira. Spy the Lie. Este libro ella es coautora. Pero bueno, vamos a hablar sobre lo que dice la señorita Carnicero. La señorita Carnicero tiene una veteranísima experiencia dentro del mundo de la mentira. De hecho, ofrece servicios de comportamiento, servicios de detección dentro del sector público a través de la empresa Coverity. Al parecer ella es cofundadora. Bien, vamos a pensar que la señorita Carnicero es en estos momentos una de las máximas expertas mundiales en la detección de la mentira. Y os vamos a explicar en este vídeo cómo detectar si se está mintiendo. Pero antes de nada vamos a ver qué es lo que dice Susan y qué es lo que dicen algunos estudios. Al parecer, las personas comúnmente mentimos unas 10 veces al día. Este dato puede parecer sobrecogedor. El común de los mortales miente unas 10 veces al día. Claro, nosotros podemos pensar, ¿cómo mentimos tanto? Según la investigación o una investigación publicada en el Journal of Language Social Psychology, de la que pondremos un vínculo al pie de este vídeo, en la descripción del vídeo, no todas las mentiras son malvadas. Quiero decir, prácticamente todas las mentiras que decimos son pequeñas mentiras piadosas. Son las mentiras que principalmente cometemos frente a otras grandes y perversas mentiras que son las que menos cometemos. Las mentiras piadosas que solemos decir habitualmente, pues, por ejemplo, es cuando alguien te pregunta ¿qué tal te va? Y tú dices, pues me va bien, aunque en realidad no te va bien. O ¿qué tal están tus hijos? Y dicen, pues mira, ahí están estudiando, aunque quizás no estén estudiando. O te pregunta alguien, ¿te sientes bien? Y tú dices, sí, estoy estupendamente, aunque quizás tengas un cáncer por dentro. En fin, ese tipo de mentiras que habitualmente se dicen, que son constantes. Esas mentiras nada tienen que ver con las grandes mentiras. Hay muchos tipos de mentiras. En un extremo están las destinadas a ayudar a los sentimientos de alguien y en otro las grandes mentiras de yo no lo hice por amor, o por ejemplo, yo no sabía nada. Esas que tan habitualmente podemos ver en los juzgados y, por supuesto, en nuestra vida diaria. Esas son las grandes mentiras. En estos casos, en estos escenarios, es donde nos interesa saber si un amigo, un compañero o un familiar nos miente. Créanme ustedes si les digo que saber si alguien nos miente es muy importante. Claro, ¿qué voy a decir? Imagínense por un momento que un vendedor de coches usados le intenta engañar. Sería importantísimo saber si ese señor nos está contando o no la verdad. O, por ejemplo, si te vas a comprar una casa y el agente inmobiliario te empieza a contar una serie de cuestiones, saber si te está colando una mentira. Aquí es donde la detección de la verdad o la mentira es importante. Susan comenta una cuestión. Dice que es casi imposible detectar si una persona nos miente solo con mirarla. Dice, en ocasiones los mentirosos entrenan sus gestos para camuflar las mentiras. Y en otras ocasiones hay, por supuesto, personas cuyas manías o tics habituales podían confundirnos cuando realmente nos están diciendo la verdad. Gente que se toca la nariz, o gente, por ejemplo, que se toca la cara, o gente, por ejemplo, que se cruza de brazos, o gente, por ejemplo, que mira hacia arriba. Bueno, pues esos marcadores que, aunque puedan parecer que están mintiendo, hay muchas personas que de manera habitual los utilizan y no se pueden considerar como un marcador de la mentira. Pero Susan dice que para detectar la mentira hay que analizar la situación y utilizar estos dos puntos que os vamos a contar. Ella dice que lo primero que hay que hacer es observar el conjunto de la escena, ver el contexto en el que nos encontramos. Y lo segundo, que es lo más importante, y aquí es cuando la matan,
decir o ver qué es lo que ocurre inmediatamente después de efectuar la pregunta. Dice que los 5 primeros segundos de hacer la pregunta son literalmente vitales. Es ahí donde usted va a detectar si alguien le miente. Si nada más de hacer la pregunta ves 2 o más signos de mentira, es que esa persona está mintiendo. Si solo ves 1 o ninguno signos de mentira, posiblemente no mienta. Fuera de esos 5 segundos, más allá de esos 5 segundos, ya no se puede identificar si alguien nos está mintiendo. Pero vamos a ver qué signos de esos 2 que dice Susan que tiene que haber después de o durante esos 5 segundos son los que comúnmente nos definen la mentira. Por ejemplo, cuando usted, o como punto número 1, le hace una pregunta a alguien, una pregunta que es bastante dura, y ve que su reacción emocional es lenta, tarda en responder emocionalmente. Como punto número 2, dicen que cuando si haces una pregunta, esa persona se pone tensa. Como punto número 3, la dirección de la mirada. ¿Hacia qué lado mira? ¿Hacia la izquierda? ¿Hacia la derecha? Sobre esto tenemos un vídeo muy interesante que grabamos hace mucho tiempo y con el cual se podía descubrir si alguien nos mentía. Otro de los signos es si se toca la cara. Se toca la cara, se toca la garganta, se toca la nariz, se toca las orejas. Otro si se ruboriza, se pone rojo. Vemos que se pone rojo. Otro si el movimiento de su cabeza suele ser distinto a lo que afirma. Imagínense que usted dice, que le hace una pregunta a alguien y dice, no, yo allí no estuve. Eso delata que te está mintiendo. Otro si traga saliva. Traga saliva, pues por algo será. Cuando hay 2 de estos marcadores, o por ejemplo cruza los brazos, también es otro marcador de la mentira. Vamos a poner un ejemplo. Imagínese que alguien me pregunta a mí, ¿estuviste el domingo con mi cuñado? Y yo hago lo siguiente, estoy mintiendo, o la respuesta que voy a dar es mentira. Pero si alguien me pregunta, ¿estuviste el domingo con mi cuñado? Y digo, no estoy mintiendo. ¿Ha visto usted este ejemplo? Alguien me dice, ¿eres JL? Sí. No estoy mintiendo. Los marcadores que tengo, que estoy mostrando, son de verdad, de que estoy diciendo la verdad. Bien, según Susan, los gestos que se hace cuando estás haciendo la pregunta, aparte de esos 5 segundos, también cuentan. Quiero decir que mientras me están haciendo esa pregunta, yo ya empiezo a hacer gestos. Ese tiempo también cuenta aparte de los 5 segundos después de efectuar dicha pregunta. Otra cosa curiosa que cuenta Susan es el llamado efecto halo. Dicen que normalmente el mentiroso crea un clima de verdades, de tal modo que esa persona genera confianza. Oye, pues le estoy haciendo preguntas y me está diciendo la verdad. La verdad es que este hombre me parece una persona honesta. Empiezas a pensar que esa persona es una persona en la que se puede confiar. Pero después de que ha creado ese efecto halo, es cuando te cuela una mentira monumental. Y tú te la tragas directamente. Susan comenta que existen 3 aspectos importantes, muy importantes, que ustedes podrán ver y que lo habrán detectado en muchos personajes públicos que salen en la tele o que pueda escuchar en la radio. Pues parece ser que muestran este tipo de marcadores. Estos 3 puntos. Fíjese usted atentamente. Usted le hace una pregunta a alguien, o un entrevistador le hace una pregunta a alguien, o en un debate público, o en una conferencia o rueda de prensa le hacen una pregunta a alguien, y esa persona no solicita la información que se pregunta. No proporciona la información solicitada. Si usted le hace una pregunta a alguien y no proporciona la información solicitada, la persona continúa hablando, pero no responde a la pregunta que se le hizo. Eso es un claro síntoma de que tiene mucho que ocultar. Miente o va a mentir. Otro de los marcadores es si no se niega. O sea, si rotundamente él dice sí, es más creíble que si empieza a dar respuestas largas.
Imagínese usted que le pregunta algo a alguien y dice, pues sí, o dice, pues no. Es mucho más creíble que alguien dice, hombre, pues no sé exactamente qué ocurrió, quizás. Eso es un síntoma de mentira. Luego está lo que llama Susan el uso de calificadores exclusivos. Es como cuando alguien te pregunta algo y empiezas a decir palabras como mayormente, fundamentalmente, realmente no. Es como que un mentiroso intentase esquivar una bala. Intentase esquivar una bala. Luego hay otra cosa curiosa, cuando un mentiroso, para detectar a los mentirosos. Susan lo llama la respuesta agresiva. La respuesta agresiva es delatora. Por ejemplo, si le preguntas a tu hijo si está tomando estupefacientes y su respuesta inmediata es de enojo, yo no estoy tomando nada porque tú desconfías de mí. Esa señal de respuesta de enojo es una gran señal de alerta. O por ejemplo, voy a poner otro ejemplo, si ha habido un robo en su empresa y su empleador está siendo cuestionado y de repente usted le dice, oye, ¿tú qué estuviste haciendo aquel día y a esa hora? Y de repente esa persona empieza a atacarle y decir, yo no he robado absolutamente nada porque usted se pone violento, es un claro síntoma de sospecha. Por ejemplo, si cuando efectúas también una pregunta la rechazan, la intentan esquivar, diciendo cosas como la siguiente. Usted hace una pregunta a alguien, esto es muy habitual verlo en muchos políticos, importantes o el más importante. Cuando efectúas una pregunta a alguien y empieza a rechazarla, alegando que no es una pregunta consecuente, que es una pregunta inapropiada, no adecuada, o te dice ahora no estamos hablando de ese tema, o te dice ahora no toca. Eso nos da indicios de mentira, de que hay mucho que ocultar. Acuérdese, si al hacerle una pregunta también sonríe en un momento inapropiado, imagínese que le haces una pregunta a alguien y de repente notas que hace una respuesta de sonrisa inapropiada o aparentemente nos muestra unos gestos que no encajan con el contexto de la pregunta, es probable de que esa persona nos esté mintiendo. Si la persona lanza una larga respuesta sobre su buena trayectoria profesional, sobre su honestidad, yo soy, yo he hecho, yo tengo, y hombre de confianza, persona honesta. Si alguien hace una larga declaración de este tipo de cuestiones cuando tú le haces una pregunta a esa persona, significa que te está mintiendo. Simplemente con decir sí o no sería suficiente información para saber si esa persona está diciendo la verdad. Es más fácil creer a alguien que te dice sí o no que a alguien que empieza a dar largas respuestas. Susan señala también que hay una serie de señales verbales del engaño. Os voy a explicar estas señales que son muy interesantes. Una de ellas es lo que llama la pausa de comportamiento. Por ejemplo, si tú le preguntas a alguien qué estabas haciendo hace 10 años, es normal que esa persona se ponga a pensar, hombre, hace 10 años, uf. Pero si tú le preguntas a alguien, ¿cometiste un robo hace 10 años? El robo de un banco hace 10 años. Es absurdo que esa persona se ponga a pensar. Es un acontecimiento de suficiente trascendencia como para que su cerebro esté marcado al fuego y no tenga que pensarlo. Eso quiere decir que la respuesta que te va a dar es una mentira. Otra cosa que dice Susan es la llamada desconexión verbal no verbal. Si una persona asiente con la cabeza mientras niega algo, yo nunca estuve allí. O por supuesto que lo hice, por supuesto que lo hice. Si los gestos de su cabeza están en contradicción con lo que está diciendo, es que te está mintiendo. Ojo, que hay ciertas culturas donde el sí es no, esto es sí en algunas culturas y esto es no en algunas culturas. Vamos con otra de las cosas que dice Susan. Movimiento del punto de anclaje. Movimiento del punto de anclaje. Nuestros pies, nuestro punto de anclaje. Nosotros estamos en un punto de anclaje en el suelo. Cuando tú le preguntas a alguien y de repente esa persona mueve su punto de anclaje, es que te va a mentir
es que te va a mentir. O es muy posible que te mienta. Si hay más de dos o más marcadores que nos indiquen, nos den indicios de que va a mentir. Otra cosa importante es los gestos del aseo personal. Por ejemplo, le haces una pregunta a alguien y empieza a enderezarse la corbata. Empieza a colocarse la corbata, a ponerse el pañuelo, a tocarse el cabello, a tocarse las gafas. Unas cosas subconscientes lo que hacen es, con este tipo de cuestiones, es tratar de calmar su ansiedad, intentando tragar saliva, ¿sabes? Se le seca la garganta. Bueno, pues eso nos da indicios de que nos va a mentir. Luego hay otra cuestión que ella dice, que es los movimientos mano a cara. En el momento que le hagas una pregunta a alguien y coja sus manos, allí donde las tenga, y vayan a la cara, a cualquier parte, orejas, nariz, frente, garganta, barba, y vayan a la cara, tendremos claros indicios de que nos va a mentir. Así que cuando veas a algún personaje haciendo declaraciones, ya tendrás una base de fondo para saber si te va a mentir o si va a decir la verdad. Es más, es muy fácil que detectéis todos estos marcadores en muchos personajes públicos y no tan públicos, amigos, familiares, compañeros, vecinos. Insisto, pese a todo esto, incluso algunas personas son capaces de entrenar sus gestos frente a respuestas controvertidas o comprometidas. Hay gente que son capaces de entrenarlo, son capaces de estar totalmente quietos. Cuando le haces una pregunta y te dicen sí, y te están mintiendo. Y no han soltado ningún marcador, porque lo entrenan. Algunos tienen asesores, otros sencillamente se han informado, o quizás sean psicópatas que se creen sus propias mentiras, pero lo tienen entrenado. Sea como fuere, ya tenemos una base para poder detectar al mentiroso. Y como siempre decimos, sin más, desde mundodesconocido.es, nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.